Hola chicas, qué gusto saludarles. Hoy vamos a platicar de la evaluación del estado nutricional del adulto mayor. Primero que nada vamos a hablar de este concepto de fragilidad, que tiene mucho que ver con con este concepto de homeostenosis. Les voy a dejar una lectura de uno de los libros que se encuentra en Access Medicine, en nuestra plataforma de la universidad, para que puedan leer un poquito más sobre estos términos y profundizar un poco, pero en general es una disminución de la reserva fisiológica y que va a traer como consecuencia un aumento en el riesgo de incapacidad, en la pérdida de la resistencia y en mayor vulnerabilidad a eventos adversos, es decir, mayor riesgo de enfermar y también de morir. Em, es una capacidad reducida del organismo a enfrentar el estrés, ¿verdad? Y pues vamos viendo básicamente un deterioro progresivo que se va dando a todo nivel, en todos los órganos del cuerpo. Em, Aquí nos podemos plantear algunas preguntas. ¿Es lo mismo hablar de fragilidad que de envejecimiento? ¿Todos los adultos mayores son frágiles? ¿Qué distingue a un adulto mayor frágil de uno que no lo sea? ¿Qué marcadores o indicadores podemos tener de fragilidad y de qué nos sirve identificar a individuos frágiles? Y es muy interesante ver esta gráfica que les muestro aquí abajo, donde vemos los distintos caminos a los que pues al final uno podría seguir. Y en gran parte, si bien va a jugar un papel importante la genética, también el estilo de vida y el entorno de cada individuo va a determinar qué camino va a agarrar cada uno. Y también, por supuesto, ahorita se está trabajando mucho en qué es lo que condiciona un envejecimiento exitoso, que vamos a ir viendo un poquito qué es esto y cómo entonces podemos desde tempranas edades ir favoreciendo que esto vaya a ser el camino que se logre. Entonces, podemos ver en esta gráfica claramente cómo en la capacidad funcional, digamos esto, digamos que es la capacidad funcional, va aumentando conforme la edad y llega a un pico máximo más o menos cercano a los 30 años y luego va a haber un declino biológico normal. El usual, digamos, es más o menos por aquí y la idea es estudiar qué podemos hacer para cambiar un poquito el curso y que tengamos un declino un poquito menos brusco y poder lograr lo que llamamos entonces un envejecimiento exitoso y por supuesto cómo evitar agarrar el camino, digamos, de un declino biológico y un envejecimiento, eh, digamos, acelerado que nos pueda llevar a mucha mayor carga de morbilidad y mortalidad. Bueno, entonces, en cuanto a fragilidad, han habido varias propuestas, pero en general se consideran estos criterios del punto de vista médico. Tiene mucho que ver la presencia de enfermedades crónicas, la alteración que ya se puede percibir en la marcha o la forma de caminar, digamos, déficits sensoriales en general, ¿verdad? Esta pérdida que es bastante común que vemos en en la vista, en el oído, en la capacidad de percibir los sabores. También se ha visto relacionado con mala autopercepción de salud, caídas a repetición, polifarmacia, que al final va a ir muy amarrado con la presencia de enfermedades y hospitalizaciones frecuentes. Entonces, cuando nos viene un paciente geriátrico y estamos haciendo nuestra anamnesis y nuestra historia médica y demás, pues cada una de estas cosas ya hay que irlas como tomando en cuenta y sumando a que podemos tener un adulto más o menos frágil. En la cuestión funcional se consideran, se hacen algunos test para evaluar las actividades básicas de la vida diaria y qué tanto ya requieren de asistencia en ellas y también en actividades instrumentales de la vida diaria. Y aquí les voy a mostrar más o menos cuáles son estas actividades en cuanto a las básicas.
encontramos el poderse bañar, el control de esfínteres, vestirse, comer y alimentarse, la movilidad funcional, uso de ayudas personales, higiene y aseo, actividad sexual y poder ir al baño a defecar. También tenemos las actividades instrumentales, que es poder cuidar a otro, por ejemplo, también cuidar a una mascota, criar a un niño, por ejemplo, ser capaz de ayudar en la crianza de los nietos, usar medios de comunicación, movilidad en la comunidad, gestión económica, qué tan independientes son económicamente y qué tanto pueden llevar su propio presupuesto de control de gastos, qué tanto ellos mismos cuidan su propia salud, qué tanto son, digamos, a cargo de su hogar y del mantenimiento del hogar, prepararse sus comidas, ser capaces de ejecutar cierta limpieza en sus hogares, atender celebraciones religiosas, em, la seguridad, respuestas a emergencias, si algo ocurre, cómo pueden ellos actuar, ir de compras. Entonces, este tipo de actividades se valoran para ver pues qué tanta dependencia tienen de alguien más para poder ejecutarlas. Y en cuanto a criterios socioeconómicos, también se debe considerar el vivir solo, si ha tenido una viudez reciente, si es mayor de 80 años, y tener bajos ingresos económicos. Estos en sí no van a, em, no van a diagnosticar, por así decirlo, determinar la fragilidad, pero sí son factores que hay que tomar en cuenta porque empeorarían, ¿verdad? El panorama. Pueden conllevar a riesgos de depresión, problemas emocionales, y hay como más riesgo asociado cuando hay estos criterios socioeconómicos. También pues el hecho de requerir institucionalización en hogares de larga estancia, pues eso ya también como que suma ahí a los criterios que se consideran para ver que una persona geriátrica ya está en esta etapa de fragilidad. Linda Fried es una de las científicas que más ha dedicado su atención en estos temas, y publicó los resultados de seguimiento de más de 5.000 personas mayores. Ella les dio un seguimiento por 4 a 7 años como parte de este estudio que vemos acá, y a partir de esto pues definió estos criterios de fragilidad. Tienen estos 5 rubros, de los que si se cumplen 3 ya vamos a considerar que se podría definir como frágil a la persona que estemos evaluando. Y vemos el primer punto es la pérdida de peso, sobre todo obviamente pérdida de peso no intencionada. Por supuesto que si tenemos un adulto mayor obeso que está tratando de bajar de peso y demás, pues no contaría. Pero sí, si ha perdido peso involuntariamente, y si es mayor del 5% también, eso ya sería un criterio. El estado de ánimo decaído, esto es quizás un poquito subjetivo, se hace una pregunta directa. ¿Ha sentido que todo lo que hacía era un esfuerzo? ¿Le está como costando mucho? ¿Cuántas veces no ha tenido ganas de hacer nada? Se considera criterio, o sea, positivo, si ambas respuestas son afirmativas. En cuanto a la actividad física, más o menos se cuantifica el gasto energético de la actividad física realizada, y si no, también más o menos se puede ver en cuestión de el tiempo invertido. Si hay una caminata, por ejemplo, de al menos 2 horas y media a la semana, ese sería el punto A. O si hay 2 horas a la semana, el punto B, que es para mujeres. Hay un poquito ahí de media hora de diferencia según el sexo. La velocidad de la marcha también se puede considerar, y se valora también en función de la estatura. Entonces, primero determinar si sobrepasan este punto de corte de estatura de 173 centímetros en hombres y 159 en mujeres, para definir si el punto de corte va a ser de 7 o 6 segundos en una distancia estandarizada de 4,57 metros.
Y por último, también se valora la debilidad muscular, que es en función de la prueba de dinamometría. Ya les voy a mostrar más adelante. Yo creo que ya lo hemos visto en otras clases, los dinamómetros. Hay de varias marcas, pero la más utilizada para investigación y que se ha validado un poquito más es la de la marca Jamar o Hamar, dependiendo de cómo lo pronuncien, Jamar. Y bueno, ya una vez uno tenga este instrumento, puede ver los puntos de corte que tenemos acá, que en el caso de estos criterios de Linda, pues ella los pone en función de el índice de masa corporal. También tenemos pues otras, otras referencias como para considerar, pero pues para fines de esta tabla, estos criterios, tendríamos que usar estos. Aquí vemos este diagrama que también lo presenta Linda Fried en su artículo, este ciclo de fragilidad que ella llama, donde vemos que la malnutrición crónica, que puede tener diferentes causas, o el mismo proceso de envejecimiento, aunado a condiciones de enfermedad que pueden ocurrir en el camino, ¿verdad? Y justamente aquí es lo que hablábamos al principio. ¿Qué características van a ir llevando a que este envejecimiento se retrase, estas enfermedades no se den y por lo tanto no haya este proceso de progresiva pérdida de masa muscular, o al menos sea menos drástica? Porque vemos que una vez está presente la sarcopenia, que vamos a ver a continuación su definición, pero la traducimos en pérdida de masa muscular y de su capacidad funcional. Vemos disminución obviamente entonces de la fuerza, la potencia, menos capacidad aeróbica, reducción en la tasa metabólica, y pues por un lado estos primeros van a afectar la capacidad de hacer actividad física, la velocidad de la marcha, van a aumentar, por supuesto, las capacidades que ya veíamos, y aumentar la necesidad de depender de alguien más. Y pues la actividad, como decíamos, va disminuyendo, aumentado a lo que hablábamos de una disminución en la tasa metabólica, pues se va a reducir la energía consumida en total. Esto va llevando también cierta carga se le puede sumar un poco la anorexia, que es observada en el envejecimiento. No sé si habrán notado que a veces adultos mayores pues ya no tienen mucha gana de comer. Puede haber una desregulación neuroendocrina, pero también puede ser cuestión emocional, puede ser cuestión social, etcétera. Y pues todo esto puede ir llevando a una desnutrición crónica, ¿verdad? Una ingesta insuficiente no solo energética y proteica, sino también observar deficiencias en micronutrientes, y pues esto pues realimenta este círculo vicioso, ¿verdad? Y pues por supuesto las intervenciones, como ya decía, dirigidas a frenar ese riesgo, como mantener un peso saludable, hacer ejercicio, evitar la inactividad, pues son las que pueden reducir los efectos de este círculo vicioso. Y bueno, aquí vemos tal vez una forma más simplificada, más enfocada no tanto en la fragilidad, sino en el término de sarcopenia, que como vemos se ve reflejado en una pérdida de masa muscular y fuerza muscular. Entonces, la misma pérdida de fuerza muscular pues va reduciendo el rendimiento físico, ¿verdad? Ya no puedo hacer la misma actividad que hacía antes, entonces pues voy haciendo cada vez menos, o incluso puede ser que emocionalmente esto me afecte y ya entonces pierda el interés, y en general todo esto repercuta en menos actividad física, mayor discapacidad. Ya veíamos estas actividades básicas de la vida diaria, menos masa muscular, que fomenta mayor sarcopenia, y así se va retroalimentando este círculo vicioso de nuevo. Y por eso es que la promoción de la actividad física en este grupo de edad es tan importante, y la promoción de actividades
sociales, que mantengan ese engagement, digamos, esa emoción por hacer actividades y por cuidar su salud. Bueno, el término de sarcopenia se ha estado revisando y ya hay ahorita un consenso más o menos internacional, digamos que este es más, fue un consenso europeo, pero que se ha tomado bastante también a nivel internacional. Y vemos esta revisión hecha por Rojas y otros colaboradores, donde nos traen estos criterios diagnósticos de este grupo europeo y podemos ver que son tres criterios los que hay que ir considerando a la hora de tener un diagnóstico de sarcopenia. Primero que nada, pues ya veíamos la baja fuerza muscular y aquí es donde entra nuestro dinamómetro para poder cuantificar esto de la forma más objetiva posible. Esto ya, si notáramos que, digamos, nuestra fuerza de empuñadura está por debajo del percentil 10 o incluso por debajo del percentil 5, entonces ya hay una probable sarcopenia que tendríamos que confirmar de alguna manera midiendo también la cantidad de la masa muscular y por supuesto aquí tenemos varias metodologías que considerar dependiendo también de pues, qué costos podamos incurrir porque por supuesto hemos visto métodos de evaluar la composición corporal, por ejemplo, un DEXA, un equipo de bioimpedancia eléctrica, mientras más sofisticado y con mayor calidad, aunque también va aumentando el precio, pues también vamos a tener una mejor idea de cómo está la cantidad de masa muscular, pero también pues hemos visto evaluaciones a nivel antropométrico que nos pueden permitir evaluar también la masa muscular, ¿verdad? Algo tan simple como el área muscular del brazo podría ser ya una forma de evaluarlo. Entonces, pues aquí ya si tenemos además de una baja fuerza muscular, una baja cantidad de masa muscular, entonces ya se considera sarcopenia. Si además de esto ya tenemos un bajo rendimiento físico, que aquí pues ya podemos considerar, así como la prueba que veíamos en los criterios de Linda Fried, la velocidad de marcha, entre otras cosas que se pueden considerar para evaluar rendimiento físico y también todos estos test de capacidades de la vida diaria y demás, pues si ya vemos problemas en eso, ya no solo es sarcopenia, sino es una sarcopenia severa. Igual les voy a dejar este artículo entre los materiales en la plataforma, al igual que el consenso europeo, para que ustedes puedan profundizar un poquito más en estos términos. Y bueno, en su Palafox encontramos diferentes también herramientas de tamizaje nutricional muy importantes, muy útiles. Vemos esta, por ejemplo, tiene una gran ventaja que no requiere mayor medición de nada, es simplemente una serie de preguntas, ¿verdad? Que van sumando ciertos puntos. Cuando se contesta no, pues no hay nada que sumar. Y cada vez que hay un sí, pues vamos sumando puntos y vemos que hay ciertos aspectos que van a jugar un papel más importante, por ejemplo, la cuestión de acceso, recordando estos pilares también de la SAN, ¿verdad? La cuestión de el dinero es insuficiente para comprar alimentos, pues esto ya nos da noción de una situación socioeconómica adversa que muy probablemente vaya a condicionar el estado nutricional, entonces suma bastantes puntos. Por supuesto, el hecho de que esté ingiriendo poca cantidad de comida. Los adultos mayores tienden a comer volúmenes pequeños, entonces, a diferencia de un adulto sano, joven, que puede comer gran cantidad de alimentos, el que coma 2 comidas diarias no sería problema, porque puede ser que esté comiendo, ¿verdad? Bastante y balanceado y que esté todo ahí y haga, por ejemplo, ayunos intermitentes y demás, perfecto, pero en un adulto mayor esto es difícil. Habría que evaluar bien la ingesta de esas comidas, pero imagínense, menos de 2 comidas por día, o sea, esto es una, porque no dice dos o menos, dice menos de dos. Entonces,
en una sola comida al día definitivamente no va a cubrir sus necesidades de energía y nutrientes, entonces esto ya suma bastante. Y bueno, acá está la interpretación. Si tuviéramos solo de 0 a 2, pues no podemos decir que haya un riesgo de desnutrición y entonces, pero igual es bueno repetir el cuestionario dentro de 6 meses porque pues, la situación puede cambiar para entonces. De 3 a 5 puntos hay un riesgo moderado y pues habría que evaluar en función de qué es lo que está ocurriendo y por supuesto se puede valorar hacer una evaluación nutricional más completa y ya pues definir acciones para mejorar y evitar que esto vaya progresando y pues repetir siempre el cuestionario en 3 meses y ya si encontramos un puntaje de 6 o más hay que darle un seguimiento muy cercano y vigilar más porque puede haber, em, podemos tener un deterioro del estado nutricional severo y que pueda llevar a un riesgo alto de morbilidad y mortalidad si no se actúa prontamente. Hay bastantes herramientas para el tamizaje nutricional y para la evaluación en general del adulto mayor. Aquí les resumo una de las más importantes para la evaluación del tamizaje nutricional. De las más utilizadas es el MNA. Y ya se los voy a compartir también en la plataforma porque este se usa muchísimo y de hecho pues vamos a hacer como parte de las actividades de este tema vamos a estar utilizando estas herramientas y también complementando con las otras herramientas que vimos para evaluar fragilidad y etcétera, para que pues practiquemos un poco el uso y discutamos qué tan factibles son de utilizar, cuáles son las ventajas y desventajas de estos distintos métodos, pero ahí les voy dejando ya la página en cual la pueden encontrar en el Palafox y la que no está es porque yo se las voy a compartir aparte en otro documento. Y bueno, lo importante de varias de ellas es que no necesitan pruebas de laboratorio, entonces esto nos facilita bastante pues ya poder tener un acercamiento más rápido en cuanto a si hay riesgos en el estado nutricional, pues como recuérdense que al final el tamizaje es eso, ¿no? Hacer una prueba rápida, una forma más rápida de tener una noción de cómo está el riesgo nutricional y pues ya luego en función del resultado pues ya hacemos pruebas más específicas. ¿Qué complementos vamos a necesitar? Pues examen físico, por supuesto, eso también es algo que podemos hacer sin mayor costo, solo necesitamos obviamente nuestro propio entrenamiento, factores culturales que podemos considerar, preguntar, ¿verdad? Siempre tenemos que estar con los ojos y los oídos muy abiertos cuando evaluamos a un paciente y más a un adulto mayor, cuáles son sus preferencias, su contexto y puede ser adecuado llevar un registro dietético de 72 horas, esto sería de considerarlo. Recordemos que el recordatorio de 24 horas suele estar bastante sesgado o es a veces difícil. Se los digo también no solo por lo que dice la literatura, sino de experiencia personal. Es difícil hacer recordatorios 24 horas con pacientes de adulto mayor porque pues suelen no recordar realmente. O sea, ellos tienen noción casi siempre de qué suelen comer en un día normal, pero recordarse exactamente qué comieron ayer les suele ser difícil. Entonces es mejor con ellos trabajar en un registro. Además que suelen tener un poco más de tiempo y pues suele ser más fácil. O sea, ellos no, a veces a diferencia de pacientes más jóvenes que están corriendo y con mil cosas que hacer y cuesta mucho que le tomen el tiempo a hacer un registro, el paciente adulto mayor, si tiene todavía la capacidad de llevar el registro dietético, lo suelen hacer bastante bien, son bastante colaboradores, entonces, pues creo que es una herramienta que vale la pena considerar y como vemos, pues no solamente que registren un día, sino pues varios días. En esta diapositiva solo les dejo algunos ejemplos de efectos que puede tener sobre el paciente y que nos pueden pues afectar al final o condicionar nuestra intervención nutricional.
según el tipo de medicamentos. Entonces, bueno, ¿qué efectos podemos tener? En algunos casos nos reducen la ingesta, efectos como la anorexia, o simplemente da, pues sí, aquí otra vez disminución de la ingesta asociada también a, en este caso, digamos, si es más bien un sedante, pues la gente la pasa más adormitada, también supongo que un poco de anorexia y pues pasa menos tiempo en la vigilia y con intención de comer. También pues restricciones que tienen que haber dependiendo del medicamento, en el caso, por ejemplo, de, de ciertos alimentos que pueden interferir con medicamentos, como es el caso de alimentos ricos en vitamina K, con un anticoagulante que es la warfarina. Y bueno, acá como lo pintan al revés, ¿verdad? Como también tenemos que valorar el aporte de ciertas vitaminas como suplementos y qué efectos pueden tener. En este caso creo que lo pusieron un poco como al revés, ¿verdad? Pero bueno, vale igual porque son cosas que tenemos que considerar cuando nosotros prescribimos los polivitamínicos o cuando el paciente los está consumiendo, también valorar eh, pues qué efectos pueden tener. O sea, por ejemplo, si estás consumiendo dos tipos de vitaminas y resulta que ambas tienen vitamina A y que sabemos que quizás pues una exposición repetida a dosis demasiado altas de vitamina A pues podría tener ya un cierto grado de toxicidad. Entonces hay que considerar ese tipo de cosas también. Otros medicamentos que ya pueden interferir tal vez no tanto en la ingesta, pero sí en la absorción de nutrientes, etc. El peso del adulto mayor, pues como en el adulto se puede valorar a través del índice de masa corporal. En general es mucho mejor, por supuesto, evaluar la composición corporal por todos estos cambios de composición corporal que vemos, ¿verdad? Este descenso de la masa muscular y un aumento que se suele dar de la masa grasa y sobre todo grasa a nivel visceral. Entonces, el IMC, que de por sí no es un muy buen indicador de estado nutricional, en este caso menos, ¿verdad? Pero igual siempre lo valoramos como parte integral de la evaluación nutricional, pero se los digo para que pues no demos un diagnóstico adelantado solamente con base en el IMC y sí saber que los puntos de corte se han, digamos, movido respecto a los que conocemos para el adulto, justamente conociendo los problemas de sarcopenia y fragilidad, que son realmente los problemas más graves del lado de carencias en cuanto al adulto mayor. Entonces, como es normal que haya cierto aumento de la grasa corporal, o es muy común al menos, entonces ya un índice de masa corporal por debajo de 23 podría ser de riesgo en cuanto a que la masa muscular podría estar muy baja y quizás no tenemos un IMC más bajo porque está enmascarado, por así decir, con mayor tejido adiposo, pero pues ya lo podríamos considerar como un problema de bajo peso. Como les digo, siempre va a ser mejor interpretar esto con más indicadores que nos den un poquito más de información sobre la composición corporal y los elementos que vemos de fragilidad, etcétera, ¿verdad? Pero en general, bueno, esto según OPS, porque vamos a ver que hay otros puntos de corte por ahí, un IMC normal estaría entre 23 y 28. De todas maneras, no dejan de ser importantes los problemas por exceso, por supuesto. Entonces, también considerar que arriba de 28, sí ya probablemente sea un problema de sobrepeso y arriba de 32 ya se consideraría obesidad según estos puntos de corte. Tenemos estos también, digamos, puntos de corte más o menos que se establecieron según análisis de los datos de estos estudios NHANES, que son encuestas nutricionales que se hacen a cantidades enormes de personas en Estados Unidos
y pues por lo mismo tienen cierto valor, pero al mismo tiempo recordar que sus criterios como para determinar, o sea, estos realmente no son estándares, ¿sí? Como veíamos cuando hablábamos de los patrones de crecimiento y demás, pues solo nos reflejan cómo está la normalidad de la población, entre comillas, sana, pero ¿qué sucede en un país donde realmente hay muchísima obesidad? Pues también podríamos estar sesgando un poquito lo normal, entre comillas, para un poquito más hacia el sobrepeso, que es lo que observamos acá. Por ejemplo, se considera normal para hombres estar entre 25 y 31. Esto pues es bastante cuestionable en cuanto a si lo normal en este caso también es lo saludable. Pero bueno, de todas maneras se los dejo acá para que lo consideremos, pero al final la idea es que ustedes vayan, porque esto se lo van a ir topando ustedes a lo largo de su vida en guías y demás, y que aquí ustedes vayan como que formando su criterio de, bueno, qué tipo de puntos de corte son solamente una referencia en cuanto a lo que es usual en una población, como en este caso, y qué puntos de corte tal vez han tenido más revisión en cuanto a su impacto para la salud y que ya se considera más un estándar, etcétera. Entonces siempre tenemos que indagar un poco más de la referencia que estamos usando. Esa en particular me gusta mucho, estas referencias, estos puntos de corte de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral y Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que son puntos de corte que ya pues tienen unos añitos, pero me gusta porque es bastante desglosado y creo que pues nos da como un panorama más amplio. Por ejemplo, vemos que peso normal en este caso va de 22 a 27, es un poquito más conservador o restrictivo en cuanto a que ya 27 ya lo considera como un sobrepeso, a diferencia del otro que daba chance hasta el 28. También es interesante este rango de 18.5 a 21.9, donde no se le llama desnutrición aún, pero peso insuficiente. Quizás este rango eh, es interesante interpretarlo con muchos más indicadores que nos puedan decir, ok, pues usted está bien o sí, ya estamos en riesgo de desnutrición y darle seguimiento quizás más regular a ese tipo de pacientes. Aunque de todas maneras, yo creo que siempre va a convenir más utilizar las herramientas de tamizaje que solamente el IMC, que es lo que ya les decía antes, ¿verdad? Es mucho mejor usar el IMC como parte de la herramienta de tamizaje que casi siempre, bueno, muchas de ellas lo incluyen. Entonces, pues al final creo que eso va a ser mejor que usar solo el IMC como para determinar usted se encuentra en un peso insuficiente, nutrición leve, sino más bien verlo en función de riesgo nutricional y ya pues complementar con datos de la ingesta dietética, de la funcionalidad de la masa muscular, etcétera, ese tipo de cosas. Algo que pues sí va a ser muy importante considerar son los cambios de peso, sobre todo como ya hemos visto, eh, cambio de un descenso en el peso que sea involuntario. Eso es de lo más importante de evaluar y siempre estar preguntando su peso ha cambiado recientemente, ha aumentado, disminuido, en cuánto tiempo, cuánta cantidad, porque sigue aplicando, por supuesto. Aquí pues no hay, estos son los mismos puntos de corte que ya vimos, ¿verdad? No es que sean especiales para población geriátrica, sino que aún se siguen usando los mismos que veíamos anteriormente. Pero también se considera que en general una pérdida de más de 2.5 kilos en 3 meses ya nos debe llevar a hacer una evaluación completa. Bien, qué otros indicadores podemos utilizar? Pues además de peso, una valoración global de la depresión de masa muscular y masa grasa se puede hacer, como hemos visto, usando la circunferencia media del brazo. Una medida que a mí me parece muy útil en tercera edad es la circunferencia de pantorrilla. En el Palafox no tenemos, creo yo, los puntos de corte ni rangos de referencia,
pero sí hay unas tablas de CDC que los tienen, entonces vamos a usar estos, porque yo creo que a veces en el brazo puede haber más acumulación de grasa o la piel puede estar un poco más laxa. A veces es más fácil realmente tomar una circunferencia de pantorrilla que nos diga, pues, o nos puede servir en combinación, ¿verdad? Porque de repente la circunferencia media del brazo pues no salió bien, pero no está de más hacer una doble verificación con la circunferencia de pantorrilla. Me parece que es muy útil esta medición. Y pues ya la vimos en cómo tomarla en nuestra clase de antropometría. Es el mismo, eh, según el protocolo de Isaac, podemos usar para tomar esta medición, que sería pues la circunferencia máxima de la pantorrilla. Bueno, y por último vamos a platicar un poco de la circunferencia abdominal. Como ya les decía antes, como parte de este proceso de envejecimiento, además de una disminución en la masa muscular, es común un aumento y redistribución de la masa grasa. Entonces, no sé, ustedes lo habrán notado que tiende a haber un aumento en la grasa a nivel abdominal en personas de tercera edad. Es una cuestión, digamos, pues relativamente normal, fisiológica. Es parte de este proceso de envejecimiento. Por supuesto, como ya vimos al principio, va a ser más acelerado, más pronunciado y va a afectar más en función también del estilo de vida, sin duda, ¿verdad? Eh, Porque claro, un paciente, aunque sea de tercera edad, pues muy activo, con una dieta muy saludable y demás, pues puede retrasar definitivamente, o sea, esta acumulación de grasa a nivel abdominal, sin duda. Así que la circunferencia abdominal juega también un papel muy importante acá y pues en general en muchos estudios y en muchas guías clínicas se sigue usando pues los mismos puntos de corte para población adulta, pero sí ha habido cierta inquietud en cuanto a si vale la pena considerar puntos de corte específicos para la población geriátrica. Este estudio de Jaime y colaboradores en 2011 propone estos puntos de corte que les muestro acá de 99 para mujeres y de 100 a 106 para hombres, eh, que igual como vemos acá, incluso en mujeres hay esta redistribución de grasa, si bien la forma ginecoide es más común en mujeres, a nivel ya después de la menopausia ya tiende a haber una distribución un poquito más hacia lo androide, ¿verdad? Claro que igual va a haber mucha variación individual, pero sigue siendo un factor de riesgo, ¿verdad? Bueno, entonces, para que consideremos como una opción más, este estudio tampoco es que tenía una población demasiado grande y tampoco es que sea considerado ya a nivel internacional y en las guías, como les digo, pero es para que ustedes conozcan que existe. También tenemos estos puntos de corte. Este es un estudio bastante reciente, lo publicaron en marzo de este año. Es un estudio hecho en Brasil. La población tampoco es muy grande. Vemos que son un poco más de 100 personas nada más de una ciudad específica en Brasil. Pero bueno, igual vale la pena pues conocer que están estas iniciativas y estos puntos de corte que podríamos considerar a la hora de eh, evaluar la obesidad central abdominal en nuestro paciente de tercera edad. Y bueno, con esto terminamos y pues nos estamos viendo en la sesión siempre de